Le pido que abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 26, y volvemos a este precioso estudio de la palabra de Dios, rico estudio como siempre es la palabra inspirada del Señor. Y quiero iniciar diciendo que una de las cosas más espirituales que podemos hacer los creyentes, una de las cosas que nos hace parecernos más a nuestro querido y amado Señor Jesucristo, es perdonar. Cuando perdonamos, estamos siendo creyentes espirituales. Estamos pareciéndonos más a nuestro Dios. Usted sabe, si algo que Dios hace incesantemente es perdonar, así que nunca somos más parecidos a Dios que cuando perdonamos. Perdonar es una de las cosas más espirituales que podemos hacer los creyentes, porque reflejan nuestra fe. El que perdona tiene fe en que Dios hará justicia. El que perdona tiene fe. Perdonar es cosa de fe. Y en este capítulo 26 de primero de Samuel, veremos cómo la fe de David es demostrada por medio de su perdón a Saúl. La fe de David se demostró, fe en Dios, en que en este capítulo 26 él perdonó a Saúl. Ya sabe que también en el capítulo 24 lo había hecho la primera vez, perdonándole la vida, y ahora por segunda vez aquí en capítulo 26. Por eso, el título de nuestro mensaje esta noche es Fe que perdona. Fe que perdona. Un creyente con fe, maduro espiritualmente, perdonará. Y lo opuesto también es verdadero. Alguien que no perdona, uno de dos: o es un creyente que anda en la carne en desobediencia a Dios y no perdona, o si no perdona y ese es su modo habitual de vida, entonces es un incrédulo que vive con amargura en su corazón. Hoy veremos dos acciones de la fe de David que nos exhortan a perdonar. Dos acciones de la fe de David que nos exhortan a perdonar. En primer lugar, veremos su perdón demostrado, versículos 1 al 12. Y en segundo lugar, veremos su perdón explicado, versículos 13 al 25. Veremos dos acciones de la fe de David que nos exhortan a perdonar. Número 1, veremos su perdón demostrado, 1 al 12. Y 2, su perdón explicado, versículos 13 al 25. Por supuesto, el propósito de este mensaje es que miremos qué tan espirituales somos, fijándonos en qué tanto perdonamos. Porque una persona de fe madura perdona como lo hizo aquí David. Empecemos con el primer punto, perdón demostrado. Y vamos a ver en este primer punto, versículos 1 al 12, cómo David demostró que él perdonaba a Saúl. Ahora recordemos, antes de entrar al primer versículo, ¿dónde estamos? Porque han pasado varias semanas y quizá nos perdimos. ¿Dónde estamos? Recuerde que estamos en primer libro de Samuel. Y el propósito de este libro, propósito principal, es mostrar al rey, en su tiempo a Israel, mostrar a Israel el rey que es aprobado por Dios. El rey que Dios aprueba. Para eso está escrito primero y segundo de Samuel, para que Israel entendiera cuál es el nivel de rey que Dios exige. En otras palabras, el nivel Dios del rey que Él quiere. Y para eso está escrito estos dos libros que realmente son uno. Los primeros lectores de este libro, israelitas, se darían cuenta de cuál es la clase de rey que Dios demanda. Y por supuesto, aquí vemos cómo Saúl no era el rey calificado por Dios, pero David fue ese rey calificado por Dios, que en última instancia al rey que apuntaba era al Rey de Reyes, el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Todo lo que vemos positivo de David en Samuel no es sino una nube difusa, imperfecta, de la gloria, de la grandeza del Señor Jesucristo como el perfecto Rey que Dios el Padre aprueba. Recordemos además que aquí en la sección donde estamos, David está siendo perseguido. Desde el capítulo 18, Saúl está persiguiendo y David huye. Y la última ocasión, recordarán que vimos el capítulo 25, donde
David se casa con una mujer llamada Abigail y vuelve entonces la narración a la persecución. Versículo 1, primero de Samuel 26, 1, dice la Biblia: vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Pausa allí. Lo primero que vemos al iniciar esta oposición es que los zifeos van y delatan a David con Saúl. Saúl estaba en Gabaa, menciona ahí, Gabaa era la casa de Saúl, y los zifeos, donde David estaba morando, en esa zona, los ciudadanos de ahí van y delatan a David con Saúl para que pudiera perseguirlo, ir y matarlo. No es la primera vez. Los zifeos ya habían delatado a David en el capítulo 23, versículo 19. Estos zifeos, hermanos, de la tierra de Zif, que es del área de Judá, ya eran prácticamente unos traidores, porque eran de la tribu de Judá como David, o sea, eran hermanos, eran parientes. De modo que los zifeos no solamente estaban delatando a David, estaban poniéndose del lado de Saúl, sino también estaban siendo unos traidores. Sí, hermanos, los zifeos hacían honor a su nombre. Los zifeos, sí, eran feos, porque se estaban oponiendo al que Dios había elegido, a David. Y vemos cómo ellos van y acusan, prácticamente delatan como traidores a David delante de Saúl. ¿Qué pasa entonces? Saúl comienza otra vez su persecución. Versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Aquí comienza la reacción. Saúl persigue otra vez, hermanos. Dice que tomó a 3,000 hombres escogidos, misma palabra que en capítulos anteriores, o sea, los mejores soldados, lo mejor de lo mejor, la élite. Estas eran las fuerzas especiales, los mejores soldados de Israel, 3,000. Ya lo había hecho así en capítulo 24, también con 3,000 hombres. Recuerden, Saúl tenía soldados escogidos, mientras que David tenía soldados recogidos. Los endeudados, los afligidos y los amargados de espíritu eran el ejército de David. En cambio aquí Saúl va con todo, hermanos, con todo el armamento para perseguir. Recuerden que para eso vivía Saúl. Saúl vivía para perseguir y matar a David, porque lo odiaba, le tenía envidia y no quería que le quitara el reino que había sido así establecido por Dios. Ahora, hay otra cosa en este versículo 2, hermanos, importantísimo. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 24? No, ya sé que no se acuerdan, no espero que se acuerden, pero lo digo para llamar su atención. El capítulo 24 terminó en que cuando David le perdona la vida a Saúl en la cueva, ¿se acuerdan? Que entró a cubrir sus pies. Esto es un eufemismo, es decir, una cosa suave que realmente es fuerte o vergonzosa, decirla de una manera más suave. Entró a cubrir sus pies, esto es inclinarse a hacer del baño, y cuando en la cueva hizo eso, David le perdonó la vida a Saúl, y cuando sale y le muestra el pedazo del manto, Saúl parece que da palabras de arrepentimiento con David y llora, única vez que dice que llora. Y en apariencia ya en capítulo 24 parecería que Saúl se arrepintió, pero aquí en capítulo 26 vemos que fueron puras lágrimas de cocodrilo. Otra vez hace lo mismo, toma 3,000 hombres y vamos a matar a David. ¿Ven, hermanos, cómo no hay arrepentimiento en este hombre? Lloró, hizo todo eso en el 24, pero aquí en el 26 ya está otra vez intentando matar a David. Su confesión del 24:17 no era otra cosa sino una falsedad. Versículo 3 y 4. Miren por favor la estrategia de David. Versículo 3. De Saúl. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, el mismo desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David se enteró de alguna manera, no sabemos cómo, entendió, se enteró de que Saúl lo buscaba. Versículo 4. David, por tanto, vean, aquí está la estrategia de él, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. En estos versículos lo único que nos da el Espíritu Santo es la capacidad intelectual y militar que tenía David.
David manda espías y ubica exactamente con GPS a Saúl. Vean, hermanos, qué comparación. Saúl está buscando a David y David lo encuentra primero, sabe dónde está. Nos habla de su inteligencia superior, de su capacidad militar superior, de su inteligencia militar. Versículo 5, el Espíritu nos pone la escena de lo que va a suceder. Versículo 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. ¿Lo ven? Lo encontró y David fue allá. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Ahí la frase hebrea realmente significa estaban acampando alrededor del círculo o acampaban en el círculo. Esto quiere decir, hermanos, que el campamento de Saúl estaban ahí tirados, durmiendo, es lo que dice el texto 5, estaban tirados, durmiendo en forma de un círculo donde en el centro estaba Saúl. Vamos a ver que al lado estaba Abner. Abner es el general, el mero del ejército de Saúl a su lado, y de ahí lo que se hacía era una extensión circular o radial donde estaban acostados durmiendo los 3,000 hombres. Esto era un campamento circular. Esto no solamente era estrategia para proteger al rey, sino que esto viene desde el libro de Números capítulo 2, donde Dios le había dicho a Israel cuando fueron por el desierto que el tabernáculo de reunión debía estar ¿dónde? En el centro donde acampaban las tribus, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y en el centro el rey. Desde Números 2 ya Dios había dicho que Él quería estar entre su pueblo, de modo que se quedó la costumbre de que el rey moraba en medio. Por eso aquí se convirtió en una estrategia también militar, en donde cada vez que se acampaba el rey estaba en medio. Por eso vemos aquí, y esto va a tener mucha relevancia a lo que continúa, saber que Saúl estaba en el centro, rodeado de 3,000 hombres que supuestamente le estaban protegiendo. Hermanos, otra vez, aquí vemos la inteligencia superior de David. David lo encuentra, David va, y como vamos a ver ahorita, David se acerca, y se acerca a tal punto que lo tiene al lado, dormido, pero al lado. Aquí vemos su superioridad como soldado. Recuerden que la palabra de Dios ya había dicho en capítulo 16, versículo 18, que David era valiente, vigoroso, hombre de guerra, y Jehová está con él. Aquí vemos eso, era un hombre de guerra capaz. Ahora, hermanos, él entra, está el campamento y todos están dormidos, es lo que dice el versículo 5. Dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él, estaban dormidos. Esto significa que era de noche. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos que si David hubiera querido matar a Saúl, este era el momento perfecto para un ataque sorpresa. ¿Se imaginan? Era el momento exacto. Era el momento en charola de plata para poder atacar a Saúl de una manera sorpresiva. Pero como vamos a ver en el resto del pasaje, no era lo que David quería. David no quería matarlo y lo va a demostrar perdonándolo. Versículo 6, David hace algo sabio. Versículo 6 dice: entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. A ver, hay una pausa. David se pone a hablar con 2 hombres, Ahimelech Eteo y Abisai, hijo de Sarbia. Ahimelech Eteo, hermano, no sabemos mucho de él, más que este versículo no se vuelve a mencionar, pero era un seguidor de David que no era israelita, porque dice que era Ahimelech Eteo. Eteo de la ciudad, de la tierra de Et, que era de los alrededores. Así como Urías Eteo no era israelita, era un extranjero que había adoptado al Dios verdadero como su Dios y era seguidor del rey David. Así aquí no sabemos más de este hombre, más que era un seguidor no israelita del rey David, que se le unió.
Pero el segundo sí sabemos más, se menciona ahí en el versículo 6 a Abisai o Abisai, que dice que era hijo de Sarbia, hermano de Joab. Joab va a llegar a ser el general del ejército de David y su hermanito es Abisai. Ahora, hermanos, son hijos de Sarbia. Y usted dirá, ¿y eso qué? Pues es que el libro primero de Crónicas, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos aclara que Sarbia era hermana de David. Por lo tanto, Abisai y Joab eran sobrinos de David. Sarbia era su hermana. Por tanto, Abisai, este que aparece aquí, y Joab, el que vamos a ver más adelante, que va a ser su general, eran sobrinos de David. Eran familiares, hijos de su hermana. ¿Qué les dice? Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Geteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Esto es, hermanos, David buscó compañía. Él no iba a matar a Saúl, pero es sabio y sabe que es mejor ir acompañado que solo, aunque su intención no era atacar. Aquí se parece mucho a su amigo Jonatán, quien en el capítulo 14 atacaron la guarnición de los filisteos, estando él y su escudero. ¿Se acuerda de Jonatán? También tomó a un compañero para ir. Aquí su amigo David está haciendo exactamente lo mismo, para que vean qué parecidos eran. Allá en el 14, Jonatán dijo, Jehová puede hacer mucho con pocos. Aquí David no va a pelear, pero confía también en Dios como Jonatán. A partir del versículo 7, hermanos, va a comenzar lo que yo le llamo una verdadera misión imposible. Misión imposible. Versículo 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Abisai fue el que lo acompañó, su sobrino. Y dice que fueron de noche al ejército. ¿Cuál ejército? El de Saúl. Y he aquí que Saúl estaba, ven qué palabra usa, hermanos, tendido durmiendo. Así como tú a veces estás tendido durmiendo, 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, tendido durmiendo, así estaban ellos, hermanos, tendidos en el piso durmiendo, en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, o sea, cerca de su cabeza. Y Abner y el ejército estaban, otra vez la misma palabra, tendidos alrededor de él. Hermanos, aquí hay una gran dificultad. Era de noche. Eran 3,000 hombres más Saúl, 3,001. Y aquí va David, solamente él y Abisai, 2 hombres. ¡Qué misión tan imposible! Y por si fuera poco, ¿qué les dije hace ratito? Saúl estaba en el centro del campamento. Por lo tanto, para llegar a su cabecera, que dice el versículo 7, tuvo que haber pasado por en medio de los 3,000 hombres dormidos, que eran el ejército escogido de las fuerzas especiales de Israel. Además, hermanos, en aquel tiempo se acostumbraba que cuando un ejército acampaba, ponían también trampas alrededor. Cuando después del campamento, ponían trampas para evitar que algún animal, una fiera o un enemigo viniera de noche a intentar atacarlos. Así que David tuvo que esquivar trampas y luego que tuvo que pasar prácticamente, hermanos, así de puntillas, entre 3,000 soldados hasta llegar al centro donde se encontraba Saúl. Aquí vemos, hermanos, cómo no solamente David era valiente y era de verdad hombre de guerra, que aún no iba a atacar, pero se nota su capacidad. Pero por el otro lado, hermanos, vemos que Saúl está totalmente vulnerable. Está dormido, hermanos. Y el león, aunque sea león, cuando está dormido, pues no hace nada. Aquí tenemos a Saúl en un estado de vulnerabilidad semejante al del capítulo anterior, hermanos, cuando en el 24, cuando lo perdona en la cueva, era igual. Entra a la cueva y está vulnerable. Ahí no estaba dormido, pero estaba haciendo del baño. Era un estado de vulnerabilidad de Saúl, hermanos. Tuvo que dejar en la cueva, tuvo que dejar sus armas, despojarse de sus ropas exteriores para hacer sus necesidades. Aquí todavía está mucho más vulnerable porque está dormido. Sin embargo, hermanos, aquí hay algo que es inverso. En la cueva Saúl estaba solo y David estaba acompañado. Aquí David está con uno
y Saúl está acompañado. Es lo inverso. Pero en ambos casos está en estado de vulnerabilidad total. Vamos a ver en un momento más que eso también Dios así en su providencia lo quiso. Miren, hermanos, qué gran tentación. Esto es tentación. Versículo 8. Versículo 8. Ya vimos el panorama cómo estaba. Versículo 8, vean qué tentación. Dice: entonces dijo Abisai a David. Abisai le dijo a David, su sobrino al tío, le dijo: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Pa' sobrinito, ¿verdad? Imagínate, sobrinito así dice: déjame y lo mato, tío, aquí estoy listo. Lo que Abisai está diciendo es: mira, Dios, ese era el pensamiento de Abisai, Dios te lo ha puesto en tus manos, tío David. Aquí lo tienes. El Señor te lo ha colocado, tu enemigo, aquel que te ha quitado años de vida, que te quitó tu esposa. ¿Se acuerdan que después de todo David era yerno de Saúl, le había quitado a Mical? Ese que te quitó a tu esposa, ese que te ha quitado años de vida, ese que te ha quitado la libertad, ese que hizo que te fueras a Filistea y sufrieras, aquí lo tienes, tío. Mátalo, déjame matarlo. Además, las palabras, no solamente el pensamiento era ese, sino también las palabras de Abisai, hermanos, en ese versículo fue: tío, déjame y yo lo mato, yo lo enclavaré de un solo golpe, o sea, golpe de gracia, ni va a necesitar remate, con un golpe lo mato. Hermanos, lo que está haciendo aquí Abisai es muy inteligente, pero equivocado. Con toda seguridad, Abisai ya había visto en el capítulo 24 que David no había querido matar a Saúl en la cueva. Abisai ya lo había visto. Entonces, con inteligencia, Abisai le dice: tío, yo ya sé que tú no lo vas a matar, pero déjame matarlo yo. Tío, da la orden y yo lo mato. Tú no lo vas a hacer, pero mira. Hermanos, vean qué tentación tan grande tuvo David en este momento. En ese momento David pudo haber dicho: bueno, Abisai, mira, como que me volteo, no veo nada, y tú le das y nos echamos a correr. Yo no vi, yo no supe. David fue grandemente tentado en ese momento, hermanos, porque su vida había sido tan afectada por ese hombre que está ahí vulnerable, dormido, tendido, y era la oportunidad para acabar con todo ese sufrimiento y llegar al trono por su propia cuenta. Y además, mucho más fácil, él ni lo tenía que matar. Alguien más estaba dispuesto a matarlo por él. Qué gran tentación tuvo allí David, más fuerte que la del capítulo 24. Sin embargo, hermanos, aquí es donde David demostró su perdón a Saúl. Versículo 9, miren qué palabras. Versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque aquí viene su razón. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Esto traducido significa: Abisai, matar a este hombre es igual a pecar contra Dios. No lo mates, es el ungido. Matarlo es pecar. Recuerden, hermanos, eso desde el Pentateuco Dios ya había dicho que no podías atentar o no debías atentar contra tus líderes, contra tus autoridades. Estaba escrito en la ley. Por lo tanto, matar a Saúl era pecar contra Dios, y eso es lo que David le dice: ¿Cómo vas a hacer esto y ser inocente? David entendía que el ungido de Jehová, Saúl, había sido puesto por Dios, y si alguien lo iba a quitar, era Dios. Hermanos, esto es grandes lecciones para nosotros. Como a veces nosotros queremos quitar cosas, quitar personas antes y no esperamos el tiempo de Dios. Queremos agarrar el atajo para llegar a conseguir nuestros deseos en vez de dejar las cosas en las manos y los tiempos de Dios. Vean a David. Dios ya le había dicho que él iba a ser el rey. Dios ya estaba con él, el Espíritu de Dios ya estaba con él. David ya sabía que era el próximo rey y pudo haber dicho: pues yo voy a ser el rey, de una vez mátalo y de aquí nos vamos a cantar mi victoria ahora como nuevo rey. Pero no, David no hizo las cosas por su propia cuenta, a su propio tiempo, ni en su propia manera. Esperó la de Dios.
Qué gran bendición tener un ejemplo así. David dice, no lo mates. Matarlo a él es igual a pecar contra Dios. Qué gran comparación de hombres, hermanos. Piensen un momento. ¿Se acuerdan que en el capítulo 22 Saúl no se atrevió a matar a los sacerdotes de Nob, pero le pidió a Doeg que los matara? Aquí Abisai le ofrece a David matar a Saúl, pero David le dice, no lo hagas. Qué gran comparación entre Saúl y David. Versículo 10, hermanos, y versículo 11, vean a David en su obediencia y sumisión a Dios. Versículo 10, todavía está hablando. Ahora, tuvo que hablar esto en susurro. Estaba ahí dormida toda esa gente y tuvieron que hablar en susurro. Versículo 10 y 11 dice, dijo además David, vive Jehová, esto es un juramento, te juro que, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, o sea, David está diciendo, yo juro que si Dios no lo mata, esto es, Jehová lo hiriere, o su día llegue para que muera de viejito, o descendiendo en batalla y perezca, que lo maten. Versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, Abisai, yo juro que no lo voy a matar. ¿Esperaré a que Dios lo mate? ¿Esperaré a que muera de viejito? ¿O esperaré a que en batalla perezca? Qué paciencia de este hombre, ¿verdad, hermanos? Aún estaba dispuesto a esperar otros 20, 30 años hasta que el hombre muriera de viejo. ¿Saben por qué David dijo estas palabras, hermanos? Porque David ya había sido fortalecido en su fe en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Nabal le hizo una injusticia a David, y David iba a ir a juzgar por su propia mano y vengarse, pero no lo hizo. ¿Y qué hizo Dios? Dios vengó a David y mató a Nabal. Entonces aquí cuando dice, si Dios no lo mata, él sabe que Dios lo va a hacer. Sea que Dios lo mate, que muera de viejo o que lo aniquilen en batalla, yo juro que yo no lo voy a matar. En otras palabras, lo que David está diciendo es, juro que no me voy a vengar de él. Te juro que no me voy a vengar de Saúl. Si alguien va a vengarme, que sea Dios. Esto es sumisión de David a Dios. No tomar venganza por su propia mano, esperar la justicia de Dios. Dios lo puso, Dios lo va a quitar. Hermanos, aquí hay dos aplicaciones muy importantes para nuestra vida. Escuche, no te adelantes al tiempo de Dios. Sí, David iba a ser rey y Saúl iba a hacerse a un lado, pero en el tiempo de Dios. No te adelantes al tiempo de Dios. No digas, esto de todos modos ya sé que es para mí. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar aquello que deseo y sé que a Dios le agrada? Lo tomo por mi propia cuenta, lo tomo por mis propias fuerzas, lo tomo por mi propia vía. No te adelantes a los tiempos del Señor. Y por otro lado también aprendemos aquí de David una aplicación más, y es que no deseches la palabra de Dios. David, aún en circunstancias de sufrimiento, la palabra de Dios estaba por encima de todo. Él sabía que no debía matar al ungido y obedeció a Dios a pesar de que sufría. No deseches la palabra de Dios. ¿Vengarme? Diría David, jamás, que Dios lo haga por mí. Pero para que hubiera demostración de su perdón, vean lo que hizo. Versículo 11 al final. Versículo 11 al final. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. O sea que Saúl estaba ahí tendido, dormido, y tenía su lanza ahí enclavada en el piso al lado de su cabeza y su vasija de agua. Algunos dicen, yo soy como Saúl, siempre ando con mi vasija de agua. No es la base bíblica para andar con agua todo el tiempo, ¿verdad? Ahí Saúl andaba así, estaba dormido, tenía su lanza, tenía su agua, y David le agarra las dos cosas, hermanos. ¿Por qué? Bueno, más adelante nos va a decir por qué. Pero como dijo un comentarista, estos dos elementos tenían un simbolismo importante. La lanza simbolizaba el poder como rey que Saúl tenía, y la vasija demostraba los recursos o alimentos que le daban vida a Saúl. Es como si David le estuviera diciendo, mira Saúl, tu poder y autoridad y tu misma vida estuvieron en mi mano y te perdoné. Te demuestro que te
perdono. Tu reino y tu vida estuvo en mi mano, si yo lo hubiera querido tomar, pero no lo hice, te perdoné. Entonces toma estas dos pruebas tangibles para más adelante demostrárselo. Y versículo 12 nos dice una clave de todo el capítulo, hermanos. Versículo 12 nos dice que este sueño no era normal. Este sueño de Saúl y sus hombres. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Vean lo que sigue. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Este no era un sueño normal, este era un sueño sobrenatural. Algunos en sí, como el que yo tengo, ¿verdad? Es un sueño enviado de Jehová, ¿verdad? Yo me paro a las 12 del día, pero es enviado de Jehová. No, hermanos, no, eso no es cierto. Esta misma frase es utilizada una vez más en el Antiguo Testamento, y es allá en Génesis capítulo 2, cuando Dios hizo caer a Adán en profundo sueño. O sea, hermanos, el Espíritu Santo nos está queriendo dar a entender que el sueño aquí de Saúl, Abner y los 3,000 hombres escogidos era realmente una anestesia de Dios. Dios anestesió a todos esos hombres, como una anestesia, ¿no? Los que han sido operados, intervenidos, tú no sabes ni a qué hora entró, ni a qué hora salió el bisturí, no sabes si te hicieron lo que te hicieron, no saben si te sacaron lo que dijeron que te iban a sacar, no sabes quién cortó, no sabes nada, ¿verdad? Porque estabas dormido, pero no es un dormido como el sueño normal, esto era sobrenatural. Es como cuando Adán fue intervenido por Dios para extraer un hueso y crear a Eva, una anestesia realmente general. Así es lo que Dios hizo con Saúl y sus hombres. Por eso nunca despertaron. Sí, por un lado, David era un gran hombre de guerra, un hombre capaz, valiente, pero por otro lado, hermanos, Dios estaba con él y Dios lo protegió. Dios guardó a David y a Abisai, anestesiando al ejército para que él hiciera estas cosas. O sea, Dios lo permitió. Aquí vemos dos cosas, hermanos, una combinación de dos cosas bien bonito. Por favor, tómelo. Por un lado vemos la inteligencia escritural de David. O sea, él inteligentemente actuó conforme a la palabra, no mató al rey, perdonó, y va a demostrar ese perdón con la vasija y la lanza. O sea, actuó con inteligencia escritural. Pero por el otro lado vemos a Dios actuando con protección sobrenatural. Dios sobrenaturalmente mandó ese sueño para proteger a David y que no le hiciera nada. Aquí tienes el equilibrio de la vida cristiana. A nosotros nos toca actuar escrituralmente y a Dios le toca protegernos sobrenaturalmente. Cada vez que una persona obedece la escritura, tiene la protección sobrenatural de Dios sobre sí mismo. Qué hermoso. Esto, hermanos, es para nosotros. Mientras tú te mantengas dentro del paraguas de la escritura, de la palabra, obedeciendo la palabra, sometiéndote humildemente a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, estás bajo la protección soberana, autoritaria y sobrenatural de Dios. Salte de la obediencia del Señor y no esperes que Dios te proteja. Pero aquí David estaba actuando escrituralmente y lo que Dios hace es protegerlo sobrenaturalmente. Así funcionan las cosas con Dios. David demostró confianza en Dios. Por lo tanto, perdonó la vida a Saúl. Recuerden, hermanos, estamos viendo en 1 de Samuel 26 dos acciones de la fe de David que nos exhortan a perdonar como él. Ya vimos en primer lugar el perdón demostrado aquí, tirados ahí, no lo mató, le demostró que lo perdonaba, le perdonaba la vida. Pero ahora en segundo lugar vamos a ver el perdón explicado, versículos 13 al 25. Esto es muy importante, porque lo que David hizo en 1 al 12 lo va a explicar en 13 a 25. Y esta parte es incluso más importante que la anterior. Versículo 13, 1 de Samuel 26, 13, dice la Biblia. Entonces pasó David al lado opuesto, o sea, se alejó. Esto quiere decir que probablemente había un valle en medio, quizás, no lo sabemos. Y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, otro monte enfrente.
habiendo gran distancia entre ellos. Bueno, aquí lo único que vemos es que David se lleva la lanza, se lleva el cántaro de agua, se aleja al otro lado a cierta distancia. ¿Por qué? Porque era cauteloso. Él va a hacer algo que necesitaba estar en una posición segura. ¿Qué va a hacer, hermanos? Versículo 14, David se convierte en un despertador. Versículo 14, y dio voces, esto es, gritó al pueblo, David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? O sea, hermanos, David se paró a lo lejos, lo suficiente para que lo oyeran, pero lo necesario para estar seguro, y empezó a gritarle al pueblo. El texto dice que gritó tanto al pueblo como le gritó a Abner. Recuerden, Abner es el general del ejército de Saúl. Gritó a los dos, a los 3,000 y a Abner. ¿Qué hizo, hermanos, con su grito? Despertarlos. Ahora, ¿cómo despiertas tú de una anestesia? ¿Al 100? Luego. Pues así despertaron ellos. Vean por favor versículo 14. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Casi, ¿dónde estoy? ¿Qué día es hoy, verdad? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿De qué me hablas? Apenas, imagínenlo, hay confusión, hermanos, medianoche, todos dormidos, vienen de una anestesia especial y oyen gritos. Dios permite que despierten, porque Dios había mantenido dormido. Ahora con los gritos de David, Dios permite que despierten y vuelven en sí con toda la confusión encima. En los siguientes versículos, del 15 en adelante, David va a hacer dos cosas. David va a condenar a Abner y David va a confrontar a Saúl. Vean cómo condenó a Abner, versículo 15 y 16. Versículo 15 dice, y dijo David a Abner, ¿no eres tú hombre? Esto es, ¿no eres valiente? ¿Y quién hay como tú en Israel? O sea, ¿no eres tú el general, el mero de los soldados? ¿Por qué pues no has guardado a tu rey, al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Prácticamente, Abner, y ni te diste cuenta. Lo que David está haciendo es condenar a Abner. Abner, alguien se metió en el campamento y tú ni te diste cuenta. Eres el general y casi pudieron haber matado a tu rey. Hermanos, una persona como Abner en esa situación merecía morir, porque había descuidado al rey, y entonces merecía cabeza por cabeza. No me protegiste, pues ahora tú mueres. Por eso David condena a Abner, y versículo 16 además dice, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, o juro por Dios, que sois dignos de muerte. ¿Ven? Porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. David lo que hace es, me remito a las pruebas. Y levanta en lo alto la vasija y la lanza para decir, mira, Abner, no guardaste al rey. Al ungido de Jehová, mereces morir. Está condenando a Abner por el descuido que él tuvo para con Saúl. Y levanta las pruebas. Aquí está. Para eso era, hermanos. Para eso tomó la lanza y la vasija. Para demostrar que estuvo allí. Que pudo hacerlo. Pero no lo hizo. Vean cómo hay un reconocimiento de alguien. Versículo 17. Versículo 17. Saúl lo reconoce en la oscuridad. ¿Cómo? Por su voz. 17. Y conociendo Saúl la voz de David, recuerden, era noche, era oscuras, Saúl lo reconoce, dice, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Qué hipócrita, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo que hijo mío David? Lo están buscando para matarlo. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Es un hipócrita. Aquí tienes una vez más otro destello del carácter hipócrita de Saúl. Hijo mío David, pues si era su yerno, pero lo estaba buscando para matar, lo odiaba, le tenía envidia, no le quería dejar el reino y se estaba oponiendo a él y a Dios. Pero aún así, hijo mío David. Y vean lo que responde David, versículo 17 al final. Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío.
En la primera parte del versículo 17 hay hipocresía, hijo mío David. Pero en la segunda parte del versículo 17 hay sinceridad, porque David sí amaba a Saúl. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo perdonó. Lo perdonó. Ya condenó a Abner, ya lo reconoció Saúl, ahora lo va a confrontar a él. A partir del versículo 18, miren hermanos, dice, y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo, su esclavo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Hermanos, en este versículo 18, David está diciendo una sola cosa: Rey Saúl, aquí estoy, soy inocente. Es lo que está diciendo. ¿Por qué me buscas? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal has hallado en mi mano? Hermanos, este es un hombre que lleva años sufriendo exilio porque ese hombre perverso, hijo del diablo, lo está persiguiendo sin razón, porque no ha hecho nada. David es el mejor de los hombres y soldados de Israel, y el peor, Saúl, lo está buscando para matar. ¿Qué he hecho? Simplemente David está diciendo en primer lugar: soy inocente, Saúl, no he hecho nada. ¿Qué mal has encontrado en mi mano? Realmente ninguno. Todo lo malo lo había hecho Saúl. David no había hecho nada contra Saúl. Y además continúa su explicación. Aquí es donde David está explicando por qué lo perdona. Versículo 19. Ruego pues que el rey mi señor oiga las palabras de su siervo. Aquí te va mi explicación, Saúl. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. A ver, hermanos, aquí hay algo de complicación en este versículo. Voy a tratar de explicarlo. David está tratando de exponer por qué no lo mató. Y número uno le dice en el 18, soy inocente, no he hecho nada. Pero en el 19, hermanos, él le dice: mira, rey Saúl, versículo 19, si Jehová te incita contra mí, o sea, si Dios te está diciendo que me mates. David sabía que eso no era así, hermanos, pero lo menciona como una posibilidad. Si Jehová te está diciendo que me mates, Saúl, entonces, ¿qué dice David? Acepte él la ofrenda. O sea, si yo te he hecho algo y Dios quiere que tú me mates porque yo te ofendí, yo puedo ofrendar a Dios un sacrificio y ahí muere, ¿no, Saúl? Ahí muere. Acepte Dios mi ofrenda, ahí quede. Si yo te ofendí y por eso me quieres matar, ofrezco ofrenda y ahí queda. Es lo que está diciendo David. Ofrezco un sacrificio y ahí termina el asunto, ahí termina el problema entre nosotros dos. O le da otra opción, o le dice: mas si fueren hijos de hombres los que te están incitando a matarme, malditos sean ellos en presencia de Jehová. ¿Se fijan, hermanos, lo que David está diciendo? Versículo 18, soy inocente. Versículo 19, si es Dios el que te está incitando, ofrezco mi ofrenda y ahí queda. O si son hombres los que te están motivando a matarme, malditos. Vean, hermanos, aquí hay algo precioso. No sé si ya lo captó. Pero en ningún momento David está pecando contra Saúl diciéndole: perverso, me estás persiguiendo sin causa. ¿Lo notaste? ¿Qué es lo que haríamos nosotros en cualquier circunstancia? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? ¿Qué ganas con hacerme esto? En ningún momento David está pensando mal de Saúl. Él está diciendo: a ver, ¿por qué me persigues? Jehová te incita contra mí, presento mi ofrenda. Otros te están diciendo que me mate, pero en ningún momento dice la realidad. La realidad es: tú me quieres matar, tú me odias, tú me tienes envidia. Pero vean qué prudencia de David, en ningún momento lo dice. Porque él no quiere pecar pensando mal contra Saúl, aunque era verdad. Saúl era un perverso y David no le había hecho nada. ¿Por qué David no culpó a Saúl de todo esto? Otra vez, porque David amaba a Saúl. Soy inocente, si he pecado contra ti, ofrendo y no muero. O si otros te están incitando a matarme, malditos ellos.
que Dios los juzgue. Así dice al final del versículo 19, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Ahora, hermanos, de una manera, pues a lo mejor esto ya es una percepción muy implícita. De alguna manera también en esas palabras David está diciendo, si alguien te está incitando contra mí para matarme, maldito aquel. Pues realmente eso tenía aplicación en la vida de Saúl. Maldito tú, porque me estás buscando para matarme sin razón. Solo que David no se lo dijo directo, se lo dijo indirecto. Si ese alguien es él mismo, su propio yo de Saúl, maldito Saúl. ¿Y saben qué, hermanos? Maldito fue y maldito murió, como veremos al final del libro. Miren, el final del versículo 19 también está complicada esa frase. Versículo 19 al final dice, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque, si alguien te está incitando, malditos, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. O sea, si alguien te está motivando a que me mates, malditos. ¿Por qué? Porque me están sacando de la heredad, o sea, me están haciendo huir de Israel. Hermanos, esto tiene un propósito muy grande. Si alguien sacaba a otra persona de Israel, no solamente era un exilio, no solamente lo estaban corriendo de la tierra de Israel. Alguien fuera de Israel, escuchen, no podía adorar a Dios. Fuera del territorio de Israel, Dios no podía ser adorado, porque Dios había escogido esa tierra y específicamente en ese tiempo el tabernáculo. Así que decir, me han sacado, me han exiliado, me han echado de la heredad de Jehová, me están diciendo, no me están dando permiso de adorar a Dios. Ve qué tamaño de hombre era David. Su preocupación más grande no era morirse, su preocupación más grande es, no me están dejando adorar a Dios como quiero. Me están echando de la heredad de Jehová, del territorio de Israel, y no puedo adorar a mi Dios como yo quisiera. Eso es lo que le preocupaba a David. No que lo mataran. No me están dejando adorar a Dios como yo anhelo hacerlo. Diciéndome, ve y adora a otros dioses. O sea, lo estaban incitando a volverse idólatra en otra tierra. Vean qué tamaño de hombre era David. Lo que más le interesaba era adorar a Dios. Era adorar a Dios. Versículo 20, una vez más vemos humildad y aquí hay una gran enseñanza, prepárese. Versículo 20, recuerden, le está explicando el perdón, por qué lo perdonó. Versículo 20 dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, no me mates, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. ¿Cómo se reconocía David? Una pulga. Así como quien persigue una perdiz por los montes. Este es un animal veloz, nunca lo vas a encontrar. O sea, no vale la pena porque nunca lo vas a encontrar. Son animales tan hábiles para andar entre las montañas que por más que te esfuerces, no vale la pena buscarlo porque no lo vas a encontrar. Y a una pulga, ¿quién va a encontrar a una pulga, hermanos? Te pongas a buscarla en todo un territorio, ¿quién la va a encontrar? Lo que está diciendo David, hermanos, es muy profundo. Le está diciendo, rey Saúl, yo soy una persona tan insignificante que no vale la pena que me estés buscando. Oh, hermanos, aquí vemos la gran humildad de David. Él dice, yo soy una pulga y yo soy una perdiz. No valgo la pena. Es lo que está diciendo David, hermano. ¿Para qué me persigue el rey? Yo no valgo. ¿Se acuerdan que en capítulo 24 también había dicho, soy un perro muerto? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Para qué persigue mi señor el rey a un perro muerto, a una pulga? Así se veía David, hermanos. Entiendan esto, aquí hay una gran lección. David era humilde y se reconocía ante Saúl como eso, como una pulga. Aquí les va un poquito de la pulgología, la teología de la pulga. En la Biblia enseña que la insignificancia del hombre es tan grande como una pulga. La Biblia usa palabras para referirse a lo insignificante que es el ser humano, para ponernos los pies en la tierra. Por ejemplo, la Biblia dice que somos polvo, que somos menos que nada en los Salmos. Dice que somos una sombra, dice que somos hierba que pasa, dice que somos necios, dice que somos viles, dice que somos gusanos. Ese es mi favorito, soy gusano.
Dice que somos neblina, dice que somos olvidados, dice que somos perros muertos y aquí dice que somos pulgas. Recibe esto con todo tu corazón. ¿Sabes qué se necesita para perdonar? Ser tan humilde que te reconozcas como una pulga. El que perdona es porque es humilde y se reconoce insignificante. ¿Para qué me voy a vengar si soy una pulga? Lo que me hizo, yo no soy nadie. Esa es la idea, hermanos. Ahora fíjate, ponte del otro lado. El que se venga está diciendo, ¿qué le pasa? Sí, yo valgo, mis derechos, mi persona, mi autoestima. Entonces, el que se venga se cree importante. El que se venga cree que es Dios prácticamente y que cuando lo ofenden no puede dejar las cosas como están porque según él es demasiado valioso para permitirlo. Qué arrogancia, qué soberbia. Una persona que se venga está diciendo me creo importante, pero una persona que perdona está dentro de la pulgología, reconociéndose yo no valgo. Y hermanos, no valemos, no valemos. Pongamos los pies en el piso y luego pongamos la cara en el suelo. Esa es nuestra posición. Ahí Dios nos quiere. No somos nada, no merecemos nada. No, pero es que en mi familia no me valoran. ¿Cómo que no eres nada? Por ti mismo no eres nada. No, ¿cómo no? Soy hijo de... A ver, eso es por gracia. ¿Entiendes? Eso es por gracia, pero tú mismo así, no, pero es todos los años que llevo en esta empresa y no me dan el valor que tengo. No tienes valor, hermano, ni yo tengo valor. Pensar de esa manera te hace ser un orgulloso, pedante, altivo, arrogante, que en cuanto te ofendan te vas a querer vengar porque según tú han dañado tu valor. El único valioso en el universo se llama el Señor Jesucristo. Es el único que vale. Y Él, siendo el único que vale, murió en la cruz por nosotros, derramando su sangre valiosa para perdonarnos a nosotros, viles pulgas. Hermanos, nosotros no somos leones, solo hay un león, es Jesucristo. Todos los demás somos pulgas. Y cuando tienes la idea de pulga, no te vas a vengar, vas a perdonar. No, me ofendió mi familiar. Pues bueno, no soy nadie. Fíjense, hermanos, cuando alguien tiene la idea de pulga, así mismo, o sea, de alguien insignificante, no pierde el tiempo. No pierde el tiempo enojándose para vengarse. Y no pierde el tiempo ofendiendo a otros o haciendo que otros se enojen con él por esa ofensa. No pierde el tiempo. Alguien humilde, alguien que es como pulga, que reconoce, simplemente es humilde y perdona. Hermanos, recordemos que somos pulgas. No tenemos por qué defendernos por nada. Por eso David dijo, soy pulga, no me vengaré. Confío en Dios, Él me vengará. Miren otra vez versículo 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Y en el 21, mire la respuesta de Saúl, 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. O sea, no me mataste. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Este versículo, hermanos, es el versículo que parece la confesión más convincente de Saúl, pero sigue siendo falsa. Saúl dice tres cosas: he pecado, he actuado neciamente y he errado. Y lo está diciendo de dientes para afuera, como decimos nosotros. No es una confesión verdadera. Qué bonitas palabras, ¿no? Fueron palabras bonitas, pero no fueron sinceras. Fue convincente, pero fue falso. Y David lo sabía. Por eso, versículo 22, actuó con cautela. Otra vez, 22. Y David respondió, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. ¿Se fijan? El versículo 21, Saúl dice, hijo, he pecado, vuélvete. O sea, vente para acá. Y David dice, aquí está tu lanza, manda a alguien. Yo no voy. David era prudente, hermanos. Sabía que esas palabras de ese hombre no valían. En el 24 ya se lo había demostrado y aquí otra vez.
David no se creyó esas palabras. David fue prudente, pero con una mezcla de confianza, otra vez el equilibrio. Prudencia para actuar, pero confianza en Dios. Este es uno de esos raros casos, hermanos, cuando David perdonó, pero aún así no pudo haber una relación sincera y cercana. Es como dice Pablo también en Romanos: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En el corazón de David, David estaba en paz con Saúl, pero Saúl no estaba en paz con David. Entonces David lo perdonó, pero no pudo haber una relación estrecha ya. Y así puede llegar a pasar, hermanos. Tú puedes perdonar a alguien, pero ese alguien no restaura contigo. Por lo tanto, en lo que depende de ti, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, perdonaste, pero no puede haber una reconciliación total porque la otra parte te sigue odiando. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ahí te quedas a que te pisotee? No. ¿Qué hizo David? Fue prudente y confió en Dios. Ahí está el equilibrio. Miren por favor, del versículo 23 al 25, es la última charla que describe la Biblia entre Saúl y David. Últimas palabras que hablaron juntos. Versículo 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Versículo 23, al principio dice: Jehová pague a cada uno su justicia. Y 24, he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, o sea, te perdoné la vida, así sea mi vida a tus ojos. No. Qué gran cambio, hermanos. David está diciendo: Saúl, hoy yo te perdoné porque tu vida me fue valiosa. Ahora, lo más natural sería, en consecuencia, valora tú también mi vida y no me mates, ¿no? Pero no dijo eso David. David dijo: así como yo estimé tu vida y no te maté, así, dice, mi vida sea estimada a los ojos de Jehová, y me libre de toda mi aflicción. Se los resumo rápido para terminar. En el versículo 23 David está diciendo: confío en que Dios me hará justicia. Versículo 23, Jehová paga a cada uno su justicia. David está confiando: te perdoné, no te maté porque confío que Dios me hará justicia. Y versículo 24, confío en que Dios me protegerá, que Dios valorará mi vida. Tú no, pero Dios sí. ¿Cómo somos nosotros a veces, no? Ya lo perdoné y ahora quiero que Él me perdone, o ella me perdone como yo la perdoné. No busques eso, y menos en un incrédulo. Mejor di como David: yo perdono a esa persona, y Señor, tú perdóname a mí como yo lo he perdonado. Y es exactamente lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, ¿te acuerdas? Somos perdonados por Dios cuando perdonamos a otros. Aquí básicamente David está diciendo esas dos cosas y está explicando su perdón. Saúl, ¿sabes por qué te perdoné? Número 1, porque confío en que Dios me hará justicia. Y número 2, porque confío en que Dios me protegerá. Aquí está el por qué no me vengo. No me vengo porque confío en la justicia de Dios y confío en la protección de Dios. Aquí está el perdón explicado. Esto, hermanos, es general para todo creyente. Un creyente puede y debe perdonar por dos razones. A veces nada más dicen: tú perdona, pero ¿por qué perdona? Pero ¿por qué perdona? Es bíblico y punto. No, hermanos, hay explicación. ¿Por qué debo perdonar? Número 1, porque confío en la justicia que Dios me hará a futuro. Dios le hizo justicia a David, amén, con Saúl. Dios nos hará justicia también a nosotros. No necesito hacer justicia por mí mismo. Dios me hará justicia y confío en Él. Confío en que Él es el juez, no yo. Le dejo a Él el juicio, le dejo a Él las consecuencias de esto para que Él me libere de mi enemigo. Confío en la justicia de Dios. Y 2, confío en la protección de Dios. Él va a estar conmigo, Él me va a guardar, Él me va a proteger. ¿Por qué no me vengo? Porque confío en Dios. Y eso es fe, fe que perdona. Termino con el 25. Y Saúl dijo a David, últimas palabras de Saúl a David: bendito eres tú, hipócrita, hijo mío, más hipócrita. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar.
Aquí en el 25 vemos una vez más el arrepentimiento falso de Saúl, lo bendice, es una bendición hipócrita, lo que hay en su corazón es dureza. Vean esa frase, sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás. Saúl sabía que ese hombrecito era puesto por Dios, reconocía que ese hombre era puesto por Dios, pero se oponía en su dureza de corazón. Palabras bonitas, pero falsas. El final nos dice mucho. David se fue por su camino, o sea, no confió en ese arrepentimiento de Saúl. Y Saúl se volvió a su propio lugar. Solo hay 2 personas de las que se dice esa frase más en la Biblia: se volvió a su propio lugar o se fue a su propio lugar. Esa frase significa regresó a lo mismo. No solamente significa se volvió a su tierra o a su Agabá, a su pueblo, sino cuando dice la Biblia se volvió a su lugar, significa regresó a lo mismo de siempre. Hay 2 personas aparte de Saúl de las que se dice esto al final de su vida. Una de ellas es Balaam y otra de ellas es Judas. Los 3, Saúl, Balaam y Judas, son condenados en la Biblia como incrédulos, impenitentes, que nunca amaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Se fueron a su propio lugar, a vivir de lo mismo, a vivir de la misma manera, hasta que Dios los llamó a condenación. Esa es la historia de Saúl. Qué gran comparación. Un inepto, impenitente, incrédulo, que nunca obtuvo lo que quiso, matar a David. Y por otro lado, un insignificante pero íntegro, que fue probado y cayó, pero fue restaurado y madurado y fue íntegro y tuvo fe y perdonó. Qué gran diferencia. ¿Con quién estaba Dios, hermanos? ¿Con el inepto o con el insignificante pero íntegro? ¿A quién protegió Dios? ¿Al inepto o al íntegro? La regla siempre es igual. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En este capítulo, hermanos, me recuerda tanto Mateo 4 y Lucas 23, porque en este capítulo David venció la tentación de matar a Saúl y perdonó la vida de Saúl. Me recuerda Mateo 4 porque el Señor Jesucristo fue probado en el desierto por tentación por el diablo y venció. Y en Lucas 23 Jesús perdonó a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hizo David en 1 de Samuel 23 lo hizo de manera perfecta el Hijo de David, Jesucristo el Señor. Jesucristo también venció la tentación y también perdonó a sus adversarios. David es un reflejo imperfecto de la perfección de Cristo. El rey perfecto no es David, el rey perfecto es Jesucristo. David solamente era una ilustración que anticipaba al gran rey. Hermanos, al final de cuentas, este capítulo y la vida de David es el cuadro de todo creyente. Todo creyente debemos ser así, espiritual que perdona por fe. Alguien que perdona por fe en Dios, porque sé que Dios me hará justicia y porque confío en la protección de Dios. Todo creyente debería ser como David. Todo creyente debería perdonar y quitar esos estorbos, amargura, rencor, venganza. El creyente sí sabe perdonar. Marcos 11:25 Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad. Pero hoy, hermanos, este pasaje nos regaló una joya. No solo nos dijo perdona, nos dijo por qué debemos perdonar. Nos explicó el perdón. Debemos perdonar porque confiamos que Dios nos hará justicia y perdonamos porque confiamos en que Dios nos protegerá. Por eso perdonamos. Hermanos, analicen su fe mirando si están perdonando o no. Oremos. Padre Santo, reconocemos tu palabra perfecta y el ejemplo de David que apuntaba solamente al Señor Jesús, quien venció la tentación y perdonó como nadie lo ha hecho. Padre, haznos humildes como David, ayúdanos a vernos como gusanos, ayúdanos a vernos como pulgas, insignificantes porque es lo que somos. Para no buscar vengarnos, ayúdanos a ser humildes, haznos humildes y haznos hombres y mujeres de fe que perdonen. Señor, perdónanos cuando hemos sido egoístas,
cuando hemos sido orgullosos y creemos que merecemos algo, que merecemos respeto, que merecemos valor, que merecemos que nos valoren. Señor, no hemos sido más que arrogantes. Ayúdanos a reconocer que no somos nada y que si hay algo en nosotros es gracias a Cristo. Señor, que esa humildad e insignificancia nos lleve a ser perdonadores con todos, aun con aquellos que nos hacen injusticia. Y Padre, ayúdanos a perdonar porque confiamos que nos harás justicia y porque confiamos en tu protección. Padre, gracias por el ejemplo de David y bendito sea tu Hijo Jesucristo, quien es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos todo esto en gratitud, en el nombre de Él. Amén.